para hacer un resumen, ayer volvió a comprar reservas el Banco Central. Ya van arriba de 1.000 millones, superaron la meta de 10%, en 10% de lo que le está exigiendo el FMI para el 2026, que son unos 10.000 millones de dólares. Ya compraron 1.000 millones. Y lo sorprendente, o el dato más llamativo de todo esto, es que es un momento del año no tiene la fuerza del campo, ¿sí? Por lo general enero es un mes complicado estacionalmente hablando, porque tenés gente demandando por turismo, que demanda dólares para irse afuera, comprar, ahora el puerta a puerta está con mucho más crecimiento, entonces la demanda del dólar es mucho más alta en estos meses que en otros, y encima no está el campo para aportar la oferta. Pero bueno, esto ya lo habíamos mencionado en otro Bull Morning, que muy probablemente sean todas las colocaciones de deuda que están haciendo las empresas argentinas, las provincias argentinas, que recuerden, cuando colocan deuda en el exterior, tienen un cierto plazo para liquidarlo en el MULC acá en Argentina. Es decir, una empresa YPF sale a buscar 500 millones de dólares en Nueva York, esos dólares los tiene que liquidar en el mercado de cambios, y es ahí donde se genera oferta por dólares financieros, ¿sí? Si así quisiéramos llamarlo. Entonces, tal vez esta paz que estamos viendo del dólar, muy probablemente sea por estas colocaciones que hubo en meses anteriores. Vamos a ver si llegan a hacer la conexión con el campo, que eso arranca más o menos en abril, en marzo, abril, empieza la cosecha gruesa. Vamos a ver si hay un empalme, ¿sí?, de liquidación. Esto es opinión personal mía, yo creería que en febrero, principio de marzo, capaz que tengamos algún vacío de oferta, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco al margen. También hoy ¿qué teníamos? La licitación, ¿no? Tenemos licitación, hoy es totalmente un día de balance. También. Si hablamos ya de licitación como tal, tenemos mucho LECAP, BONCAP, ¿Qué era lo que se licitaba? Licitamos de LECAPs todo lo que es desde marzo, julio, también noviembre y un BONCAP hasta enero. Ok, enero 2026, Sí. Que ya, bueno, se Enero considera 2027. Bueno. 2026, Sí, sí, me quedé en 2025, ¿cierto? Acá hay un dato interesante en la licitación, que es que lo hablamos el miércoles pasado con Tommy Taglia, que es, van a vencer 9.4 billion pesos. Hoy el gobierno, o el tesoro mejor dicho, está más obligado a renovar el total de lo que está venciendo, el 100% de rollover, porque ya tienen una canilla abierta de emisión que es por la compra de dólares. Recuerden, estos dólares que está comprando el Banco Central están emitiendo pesos, ¿sí? Porque ya no tienen stock de pesos para comprar sin que modifique la base monetaria. Hoy emiten y compran. Entonces ya estás inyectando capital, pesos a la economía con esta compra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez tienen cierta cautela de renovar menos, un rollover debajo del 100%, porque tal vez inyectan de golpe muchos pesos al mercado y tal vez ya no es la idea porque lo están haciendo vía emisión. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Seguramente estén un poco más forzados a renovar al 100 y tengan que ceder a la tasa que el mercado les licite. Entonces, yo creo que en este momento, por lo menos en estos meses, principio de año, tal vez estemos viendo tasas un poquito más elevadas. Hoy están en torno al 33% TNA y 37-38% TEA aproximadamente. Claro, andamos por ahí, Sí, un 35 promedio. Te termina dando una tasa efectiva mensual del 2.8, 2.5 aproximadamente. Ok, que ahí el mercado está exigiéndole, porque ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando el tesoro no rolea el 100%, decide dejar ofertas por fuera de la licitación. Que esto es, imagínense como dijo Alex, la tasa TNA más o menos 33-35%. Y alguien ofrece 40-45%. Si las dejan afuera, el rollover suele ser más bajo y no es el 100%. ¿Sí? No renuevan el total de lo que vencen. Entonces es acá donde, tal vez en el afán de no querer liberar más pesos, porque ya lo están haciendo vía emisión, por compra de reservas, aceptan tasas más altas.
Entonces, seguramente veamos en estas próximas licitaciones ese punto hasta que se reacomode un poco y la inflación comience nuevamente a bajar. Que ya la inflación núcleo y la de alta frecuencia está empezando a mostrar algunas bajas en ciertos rubros que podrían llegar a verse para los próximos meses. Antes de arrancar estábamos también hablando de que vos estabas viendo algo interesante en algún gráfico. Sí, a mí me parece interesante lo que está haciendo el índice Merval y apoyado a lo que ustedes vienen comentando sobre este intento de controlar esa emisión y de renovar la deuda. El índice Merval el día de ayer rompió la resistencia que veníamos monitoreando ya desde hace varios meses, desde septiembre, octubre más o menos, noviembre mejor dicho, que justamente, ahí vemos el gráfico, viene sirviendo de resistencia los 3.181.000 pesos. ¿Sí? Eso el día de ayer fue roto al alza y eso es una novedad para nosotros que somos analistas técnicos, es una novedad porque justamente nos indica que hay fuerte intención alcista. Lógicamente hoy, mañana va a tener que revalidarse, probablemente no sea el momento ahora como para salir a comprar, pero sí ya hay un cambio de perspectiva. Fíjense que viene con una tendencia alcista de los últimos días y de las últimas semanas, rebotando de los 2.870.000. Entonces sí, me parece fundamental entender que Argentina, junto con este respaldo de reservas y ese dato importante, fuerte para la economía, bueno, el mercado lo está tomando como una señal positiva y efectivamente pudo romper esa resistencia que hasta el momento no habíamos podido, ¿no? En muchas ocasiones hemos llegado hasta esa zona y vuelto a bajar. Bueno, me parece un dato importante como para tener en cuenta. Muchas de las empresas argentinas el día de ayer se pusieron alcistas, ¿sí? Me gusta mucho Pampa, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que eso es un dato para tener en cuenta. Ya después lo vamos a unir con otro tema que tenemos más adelante. Okay. Me parece interesante también ir a mencionarlo. Cuando hace estos rompimientos fuertes, con velas concisas, velas completas, sin mechas y demás, ¿te gusta esperar pullbacks? ¿Preferís alguna otra señal o corrección o figura o algo? ¿O sos de los que, bueno, cierra la vela positiva, rompiendo una resistencia con fuerza, con volumen, y decís, che, puede ser un momento interesante para entrar? ¿O esperás alguna otra señal vos? Mira, cuando la resistencia que se supera es una resistencia horizontal, como es el caso de los 3.181.000 pesos. De la estática. Estática, exacto. Lo que sucede es que ya te agarran la mitad del movimiento. Fíjate que esto viene subiendo desde los 2.870.000. Sí. Entonces quizás ya venís con cierta inercia y es como que viene el mercado con el caballo cansado un poquito, ¿no? Entonces sí, probablemente en estos momentos convenga esperar algún pullback, pagando quizás el precio de que se te vaya y no la agarres más, pero que acá quiero hacer referencia a una de las máximas de Warren Buffett que dice: la primera regla en los mercados es no perder dinero y la segunda regla es acordarte de la primera regla, ¿no? Entonces, si uno ya ve que quizás el movimiento está un poquito cansado, como vengo diciendo, ¿no? Para que se entienda fácilmente, que ya viene con una inercia que pudo haber agotado parte de las expectativas de suba, parte de esa demanda, bueno, probablemente sea muchísimo más conservador y, aprovechándonos de la frase de Warren, resguardar eso de quizás dejar pasar una oportunidad a meternos sí o sí por FOMO, ¿sí? Por miedo de quedarnos afuera y justamente terminar pagando un precio alto que después termine por corregir fuertemente. Entonces, en casos de resistencia horizontales o estáticas, prefiero esperar el pullback. Ahora, en casos donde quizás la resistencia es oblicua, te puede agarrar ya en el piso del movimiento, quizás apenas empieza a rebotar y ahí sí la fuerza del movimiento es mucho mayor porque justamente no es que viene cansado, está justamente agazapado para dar el zarpazo. Ahí quizás sí, toma un poquito más de riesgo si querés, pero en estos casos espero el pullback. Ok, perfecto. Antes de seguir con los próximos temas, a mí me gusta ir leyendo algunos comentarios que van dejando, a veces hay debates, peleas, y acá hay un tema que me gusta tocar mucho, que es, muchas veces se critica, a veces que es muy político, que tiene un sesgo y demás. Como asesor, el peor error que podés tener es sesgarte con un término político. Como inversor, diría yo. Como inversor, sí, claro, sí, como asesor, como inversor. Todo. Yo no puedo sugerirle, recomendarle algo a alguien porque creo que, no sé, Milei va a hacer bien las cosas. Uno tiene que invertir, tiene que asesorar, tiene que recomendar
frío, objetivo. No puede pensar en caliente términos políticos como un Boca River. Esto es plata, no es política. Entonces, por ese lado hay que ser muy frío. Y si hay algo que se está haciendo mal, un punto flojo de más, hay que estar atento, hay que preverlo y hay que moverse en cuestión de esos temas, ¿sí? Bueno, muy en sintonía a lo que vos mencionás y para llevarme un fichín para este lado, Sí. el análisis técnico justamente lo que hace es tratar de sacarte la emocionalidad, ¿sí? Entonces, cuando vos estás invirtiendo, probablemente te dejes guiar por noticias, por lo que escuches acá en estos programas de stream, por lo que escuches quizás en otros lados, pero si vas al análisis y vas directamente a lo que tiene que ver con el gráfico, bueno, probablemente eso sí es frío, ¿sí? Y eso sí te da la confirmación, no te la da, tenés una zona de resistencia, tenés justamente ese rompimiento. Ya no hay Milei Cristina, Claro. no hay derecha-izquierda, ¿sí? Es el gráfico y el precio. Y como nos enseñó Charles Dow, que es el padre del análisis técnico, bueno, justamente el precio lo descuenta todo, ¿sí? Y todas las expectativas están depositadas dentro del precio. Entonces, justamente acá lo que podemos hacer es desterrar la emocionalidad y mirarlo de lleno en los gráficos. Bien objetivo. Ya para ir terminando la parte local, riesgo país, Alex, más o menos en cuánto Y veníamos. ayer superamos a la baja claramente los 500 puntos. Que fue- Eso es una noticia muy positiva para el país, más que nada para el crédito. En cualquier momento se debería reactivar y empezar a mejorar lo que son las tasas y todo lo demás. Ok, porque fue creo que el riesgo país más bajo de los últimos 8 años más o menos. Sí, sí, De totalmente. 2017, 2018. Y siempre trato de recordarlo para que no piensen que es un dato aislado. El riesgo país hace que vos como país y como empresa privada también puedas financiarte en el exterior a una tasa más baja, ¿sí? Llamó la atención la colocación que hizo Ecuador, que volvió al mercado internacional de deuda con colocación de 4.000 millones de dólares, con un riesgo país muy similar al que tenemos hoy nosotros, 400 y pico y demás. Está bien, el historial de Ecuador no es el mismo que nosotros, hay un poco más de confianza en ellos, pero fíjense cómo a ellos les ofrecieron más de 15.000 millones y solo agarraron 4. Entonces, esto da una pauta de que tal vez Argentina está cerca de hacer alguna colocación grande de deuda. Está bien que, recordemos, para hacer colocaciones de deuda internacionales, ley extranjera, que son las que más acaparan dinero, necesitas pasar por el Congreso. Pero no es un dato menor, porque tal vez acercándonos a la cosecha gruesa, estemos enfrente de una colocación grande y una mejora de la salud del perfil de vencimientos de la deuda argentina, ¿sí?